Bueno, empezamos el vídeo 7, séptimo, del tema 2, el caudado. Miren, aquí estamos viendo el caudado, que es una masa de neuronas, de sustancia gris, que se dispone, digamos, en un recorrido muy complejo. No podemos verlo por completo o en gran cantidad de caudado, tanto si cortamos coronalmente como axialmente como sagitalmente, ¿vale? Porque está colocado, digamos, esta zona, por supuesto es más anterior, pero está en un más medial, más cerca del plano medio, esta zona que está muy lateralizada, ¿eh? Por tanto, un corte sagital, pues si pasa por aquí, no pasaría por esta zona. Viceversa. Un corte axial, pues si fuera axial, pues podía pasar por aquí y veríamos esta zona del caudado, y si quiere esta zona, pero no esta, ni veríamos esa de arriba. Un corte coronal o frontal, pues pasaría por aquí, veríamos esta zona, pero no veríamos el resto del caudado. No igual que el putamen y el pelo, que están más recogidos. Bueno, miren, esto sería el ventrículo lateral, su líquido cefalorraquídeo, su prolongación frontal. Vamos a ver si vemos aquí el. Vemos los. Bueno, pues no los vemos. Me voy a tener aquí a otro lado. Posición de los ventrículos. Bueno, esto sería el corte, una reconstrucción sagital, o lateral, mejor dicho, lateral. El ventrículo lateral con su prolongación frontal, su prolongación occipital, su prolongación temporal, ¿vale? Y a ver otro más, que serían las prolongaciones frontales del ventrículo lateral, y vean que la prolongación temporal es esa, está más lateralizada que el cuerno frontal, ¿vale? Las prolongaciones temporales o cuernos temporales están más hacia un lado. Por tanto, un corte sagital podía pasar por una prolongación o por la otra, por las dos a la vez no. Y además, cortes coronales, podían pasar al menos por la frontal, pero no podía pasar por la temporal, ni por el resto, claro. Quería ver otra imagen, voy a cerrar esta. Vamos a ver si vemos esta imagen, que sería, aquí está, el sistema ventricular por transparencia. Vean que esto sería la prolongación frontal o cuerno anterior, ¿no? Sería la prolongación occipital o cuerno posterior, y esta sería la temporal, también llamada inferior, ¿no? Porque está más baja que el resto. Por cierto, aquí debajo de ese cuerno temporal estaría el hipocampo, en este caso izquierdo, ¿vale? Y por delante estaría el uncus con la amígdala. Vamos a ver si seguimos con el, con el caudado. Bueno, pues el caudado, esa masa de neuronas, es muy voluminosa, por la parte anterior y superior, esta es la inferior, y se llama cabeza del caudado. Luego se va adelgazando, va perdiendo volumen, se va lateralizando al mismo tiempo y termina en una zona delgada llamada cola del caudado. Esto sería el uncus, sería la corteza del uncus, la sustancia blanca del uncus, y aquí sumergida en la sustancia blanca del uncus, la amígdala. Vean que el caudado y el ventrículo lateral, por su cuerno temporal, termina justo por detrás del uncus, ¿vale? Y por tanto, como por detrás del uncus está el hipocampo, pues el hipocampo estaría por debajo de esa prolongación temporal del ventrículo lateral. Entonces, recordemos, cabeza, el caudado, la cola y el cuerpo. No es que sea muy importante, pero es para entendernos cuando hablemos en otras imágenes, ¿vale? No, esa no nos interesa ahora. Bien. ¿Por qué
aparece aquí muy adelgazado el caudado? Pues porque ya estamos en una zona posterior, donde ya estamos, no en la cabeza, estamos en el cuerpo del caudado. Estamos viendo el pálido y el putamen. Bueno, pues vamos a ver aquí otra imagen que la he perdido. Son muchas imágenes ya y entonces se me va una cosa a otra. Aquí estamos viendo núcleo de la base, tal cual, pues corte coronal, aquí está, por delante. Aquí estamos viendo más cerca la cabeza del caudado y aquí estamos viendo la cabeza del caudado en todo su esplendor, en ese corte coronal, ¿vale? ¿Por qué no vemos aquí el pálido? Pues no vemos aquí el pálido porque si nos vamos a un corte axial, lo voy a buscar aquí directamente y así es menos lío. Vamos a un corte axial. Perdón. Aquí. Vamos a un corte axial. Vean que el pálido se queda un poquito por detrás del putamen. El putamen llega más hacia adelante que el pálido. Aquí vemos que el putamen queda un poquito más, termina por delante, algo más anterior que el pálido. Si el corte que hemos visto antes, el corte coronal, pasa a esta altura, pues vemos el putamen, pero no vemos el pálido. Repito, si hacemos un corte coronal que pase a esta altura, pasa por el putamen, pero el pálido se queda por detrás y no lo vemos, que es lo que ocurre con esta zona, con esta... ¿Qué es lo que ocurre con este corte, ¿vale? Este corte es tan anterior que se ve el putamen, pero el pálido ha quedado más por detrás de esta altura de corte. Como siempre, el ventrículo lateral, el cuerpo calloso, cuernos frontales, cuernos anteriores, el cuerpo calloso formando el techo de estas cavidades y la pared lateral, la pared medial ya veremos lo que es. La pared lateral aquí está formada solo por el caudado. Aquí solo por el caudado, esto es un corte más posterior, ya se ve, aquí ya se ve el pálido al ser más posterior y el caudado se ve más estrecho, más adelgazado. Si nos vamos a la 1.25, ¿no? Pues si nos vamos a... Perdón, digo que... Aquí fíjense que ya se empieza a ver lo que he dicho el tálamo, ¿vale? El caudado lo seguimos viendo, pero más adelgazado. ¿Qué sucede con el tálamo, caudado, ventrículo lateral en su cuerno frontal? Vamos a ver una imagen que tiene mucha importancia. Si vamos al texto, en el texto, vemos que aquí ese caudado es como si envolviera como un anillo al tálamo. Pero el tálamo se queda en una posición más medial, queda más próximo a la línea media. De hecho, en esta imagen que acabamos de ver antes, no es esa, es la otra que hemos visto. Aquí en esa imagen que no, otra vez, perdón, le estoy complicando la cosa. Vamos a ver otra vez los núcleos de la base caso de Nintendo, no. Aquí. Aquí.
Aquí vemos que se ve el tálamo, la pared lateral de ese cuerno frontal, igual que aquí. Esos serían los cuerpos coloideos, que ya os diré ahora lo que son, ¿vale? Son un conglomerado de vasos sanguíneos. Aquí, sin embargo, más arriba, en un corte más anterior, pues se ve muy poco del tálamo. Yo siempre medial al caudado. Me tengo que parar aquí porque si no, esto se prolonga.